la floresta somos todos. Hay propósitos, personas que dicen, vamos a recoger porque quiero irme a pasear. ¿Alguno de ustedes tiene ese propósito? No quieren pasear este año. Bueno, ¿practicar algún deporte? Tampoco. ¿Es ahorrar plata? ¿Ahorrar dinero? Sí, es un propósito que gusta más. O propósito de hacer nuevos amigos. O los solteros. No, este año sí. Este año sí va a conseguir la novia o el novio. Y nosotros como cristianos, yo pregunto, ¿cuáles son nuestros propósitos espirituales para este año? Porque muchas veces pensamos en muchos propósitos y se nos van olvidando de que no podemos desligar los propósitos espirituales de nuestra vida. Y es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Nuevos propósitos. La primera prédica del año. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuevos propósitos. Vamos a ver en esta disertación dos actitudes que debemos de dejar atrás, pero también vamos a ver de que debemos de sumar a nuestra vida para este año dos cosas fundamentales en nosotros como cristianos. Primero, vamos nosotros a hablar de lo que hay que dejar atrás. Y el versículo 17 de la porción que acabamos de leer nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. La palabra es clara. Todas esas cosas viejas pasaron, pero las cargamos. Cierto que cargamos muchas cosas viejas que no deberían de estar con nosotros. O sea, nosotros en Cristo tenemos una nueva posición. Y somos nosotros los que determinamos que esas cosas viejas que no nos sirven se queden atrás. Porque ya nuestra nueva posición en Cristo, eso nos lo muestra. En este inicio de año debemos dejar atrás las actitudes, las situaciones y los deseos que nos han causado problemas con Dios y con las personas a nuestro alrededor. Fue un 2025 donde posiblemente algunos hayan terminado enemistados con familiares, con hermanos en la fe, con amigos. Pero es un 2026, un nuevo año, para que hagamos propósitos de ir dejando eso que sabemos de que va deteriorando nuestra relación con Dios. Mire, todo lo que nos ata,
todo lo que nos condena, lo que nos avergüenza. Eso es necesario de que nosotros lo dejemos atrás. No carguemos más con lo que nos esclaviza, con esas cosas que no agradan al Señor, porque todo eso fue clavado en la cruz por medio de la obra de Cristo. Ya eso no tiene poder sobre nosotros. Somos nosotros los que le damos poder a lo que no tiene poder. Ya el Señor nos ha libertado, somos libres. Dice la palabra que si el Hijo nos libertare, ¿seremos qué? Verdaderamente libres. Y así debemos de nosotros vivir. Pero nos dejamos atar y esclavizar por cosas que ya no deben de estar con nosotros. Mire, el beneficio que tenemos en Cristo, como dice, todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva vida. Amén, ¿cierto? Pensamos diferente. Tenemos nuevos principios. ¿Cierto? Antes teníamos una forma de actuar y nos amoldábamos a principios que no agradaban al Señor. Ahora, siendo libres en el Señor, pero también temerosos de su palabra, ya ahora muchas cosas de nuestra cotidianidad no nos esclavizan, no nos llaman tanto la atención como era antes. Tenemos nuevas oportunidades. Claro, con Cristo sus misericordias son nuevas cada mañana. Estamos llenos de oportunidades. O sea, nosotros tenemos un nuevo destino. Sabemos hacia dónde vamos. Estamos seguros de eso, ¿cierto? Eso nos llena a nosotros ¿de qué? De confianza. Nos llena de gozo. Nos llena de paz. Porque antes de arrepentirnos, no teníamos un destino fijo. No sabíamos para dónde íbamos. Ahora sí tenemos muy claro para dónde vamos. Mire, como hombres, como nuevas criaturas, somos hechos para armonizar con las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La cantidad de bendiciones que hay para nosotros como hijos del Señor. La falta, mire, la falta del perdón y el orgullo son dos actitudes del corazón que nosotros debemos de dejar atrás y que sabemos que nos han causado mucho problema en nuestra vida y nos atan, nos esclavizan, van haciendo que perdamos el gozo. Mire, la falta de perdón es una de las cargas más pesadas y tóxicas que van deteriorando cada día la vida espiritual de los creyentes. Mire, el perdonar es un regalo que nosotros mismos nos otorgamos. ¿Nos gustan los regalos? Yo sé que sí. Entonces, regalémonos nosotros mismos. Si hay alguien a quien no hemos podido perdonar por X o Y motivo, perdonémosle. Porque la situación ya no la podemos cambiar. Ya se hizo. Pero sí somos nosotros los que tomamos la determinación de no seguir cargando con ese peso que cada día va haciendo que nosotros nos intoxiquemos más espiritualmente. Y eso no nos ayuda a nosotros para nada. Mire, cuando perdonamos nos sentimos ¿qué? Tranquilos. Sentimos que soltamos una carga, que estamos livianos y que mejora
nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué incentivo más necesitamos para perdonar? Porque como les decía, no podemos revertir la situación que pasó. Mire, el perdonar es una gran evidencia de misericordia que va ayudando en nuestro carácter para parecernos cada día más a Cristo. Y aún Jesús lo modeló cuando estaba colgado en el madero. ¿Qué fue lo que dijo en sus últimas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue el Dios Todopoderoso que se encarnó. Porque como decían los versículos, y lo vamos a ver ahora, fue el Señor el que tomó la determinación de venir y buscar. Por eso Él nos manda a que nosotros perdonemos. Y la pregunta para hoy es, ¿a quién no has perdonado todavía? ¿Quieres seguir resentido? ¿Quieres seguir amargado? El perdón te hace libre y hasta te ayuda a vivir mejor y no te afecta la salud. Porque hay veces esa carga, ese resentimiento, esa raíz de amargura que se trae, enferma a las personas, dejando el pasado atrás. Mire, hay una ilustración que habla de que un día un profesor le dijo a sus alumnos, bueno, el tema que tenemos para el día de hoy es el resentimiento. Y le pidió a los alumnos que cada uno trajese una papa por cada persona a la cual no había perdonado, con la que estaba resentida. Y una bolsa. Y que a cada papa le pusiese el nombre de esa persona. Dice que habían jóvenes con una cantidad de papas tan grande que eso alarmaba. Pero aún el ejercicio consistía en vamos a echar cada papa en la bolsa y la vamos a cargar por 7 días. No podemos dejarla en ninguna parte. Hacia donde nos movemos se va con la papa. Pero sabemos que las papas en esas bolsas se van ¿qué? Deteriorando. Se van pudriendo. Y su olor no va siendo muy bueno. Y eso le mostraba a los alumnos que no era nada bueno la carga espiritual que se llevaba cada día por esa falta de perdón, que simbolizaba esa bolsa que no la podían soltar, sino estando en todo momento con ellos. Y eso muestra que muchas veces nuestra mochila sentimental está llena de papas podridas. Mire, esto nos enseña que las cosas que ya pasaron no pueden cambiarse, pero que yo sí puedo tomar la decisión de ser libre, de soltar esa cantidad de papas que me están cargando de resentimiento, de dejar ir, porque la falta de perdón es un tóxico que nosotros vamos tomando gota a gota cada día hasta que finalmente termina envenenándonos del todo. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, y como les dije inicialmente, el perdón es un regalo que nos damos nosotros mismos. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de los beneficios que esto trae para nuestra vida.
Mire, el perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona a la que más tenemos que perdonar es a nosotros mismos. Porque muchas veces ni nosotros mismos nos perdonamos. Porque han pasado muchas cosas en nuestra vida que sucedieron no como nosotros queríamos. Y seguimos muchas veces cargando con esa culpa, echándonos nosotros mismos la culpa. Si no somos capaces de perdonarnos nosotros mismos, ¿cómo vamos a perdonar a los demás? Estos nuevos propósitos requieren que perdonemos. Nosotros nunca hemos sido tan ofendidos como ofendemos nosotros a Dios en nuestra vida. A Dios lo ofendemos muchas veces a diario, con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Y vamos a Él buscando ¿qué? El perdón, ¿cierto? Y Él nos perdona. Pero Él también nos manda, como dice Efesios 4, 30, 32, dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dejar atrás, recordemos, la falta de perdón. Ahora vamos a hablar de otro aspecto que debemos de dejar atrás para este 2026. El orgullo también debe quedar atrás para seguir dando pasos firmes en la formación del carácter de Cristo en nosotros durante este año. Mire, el orgullo y la soberbia acarrean en nosotros muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo soy orgulloso, antepongo mi yo a la palabra del Señor, creyendo que yo soy el que tengo la razón. Y esto sí que nos ha creado problemas con las personas, ¿cierto? Porque si yo hiciese una pregunta acá, ¿cuántas personas realmente en esta sala son humildes? ¿Cuántas manos se levantarían? No sé. Si quizás serían pocas o serían muchas. Porque luchamos con nuestro orgullo. Porque muchas veces, por callados que nos veamos, tenemos esa lucha en nuestras vidas del orgullo. La palabra nos enseña que no tengamos un concepto más alto del que debemos de tener. Incluso nos manda a mirar a los otros como si fuesen superior a nosotros. Porque cuando somos soberbios, cuando somos arrogantes, hacen que no veamos nuestros propios errores. Y esto va haciendo que se cree una barrera, primeramente con Dios. Y luego sabemos que nos la ha creado con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y la palabra del Señor nos enseña de que Él resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. El mismo Señor Jesús enseñó de que aprendiéramos de Él, que Él era manso y humilde de corazón. Y nosotros vemos en la palabra de Dios ejemplos. Yo sé que ustedes han leído la oración del fariseo cuando está el publicano al lado, ¿cierto? Que vemos cómo se acerca este hombre al Señor. Que uno dice, qué humildad, no, qué arrogancia. Eso está en Lucas 18, que dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Y dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. Mire qué diferencia. Y supuestamente el fariseo era el que conocía la palabra, la ley. El recaudador de impuestos era el que se lucraba de las personas. La soberbia solo aleja. La soberbia solo distancia. Por eso debemos de ser muy claros en esto que hay que dejar. Hay muchas más cosas, pero estas son dos actitudes del corazón que son muy frecuentes en la comunidad cristiana. Y si no las anotamos en la lista de propósitos, yo les invito para que lo hagamos. La falta de perdón es un tóxico y el orgullo nos distancia del Señor. Pero que sí debemos de asumir para este 2026. Crecer en fe, crecer en la fe, creer lo que dice la palabra de Dios, creerle al Señor, siendo cada día más obediente. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque la fe es un componente primordial de la vida del cristiano que desea agradar a Dios, porque en la fe no hay espacio para la duda. ¿Cuántos deseamos agradar a Dios? Entonces necesitamos crecer en fe. Entonces vamos este 2026 a creerle más a Dios. Se bajaron los amenes. No, cada día debemos de creerle más a Él. Su palabra es veraz. Miren, nosotros hay veces como cristianos dudamos mucho, cuestionamos, y eso hace que nuestra fe no crezca. Pensamos, ¿será que el Señor sí lo hace? Pero es que yo soy así. No, si el Señor lo dice en su palabra, Él lo va a hacer. Y como dice la palabra, Él no miente. Él es veraz. Mire, Romanos 11:6 es muy claro, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca, el que se acerca a Él, debe tener muy claro de que Él es galardonador de todo el que de su corazón le busca. Mire, hay un ejemplo para mostrar la falta de fe que existe. Resulta de que estaba una cantidad X de personas visitando unas cataratas. Entonces tensaron una cuerda de un extremo al otro. Y se levanta un hombre y dice, ¿ustedes creen que yo soy capaz de recorrer este trayecto de un lado al otro sobre esta cuerda? Y todos los espectadores emocionados, todos gritaban, sí, sí, nosotros creemos. El hombre llegó y era un equilibrista, pasó y recorrió. Cuando llegó al otro lado, la gente feliz, aplaudía, ovacionaba. Entonces el hombre vuelve y les hace otra pregunta. Dice, ¿ustedes creen que yo puedo devolverme con una carretilla en la mano? Claro, la gente emocionada gritaba, sí, creemos. Listo, el hombre cogió la carretilla
Y pasó. La gente feliz viendo todo esto. Cuando el hombre llega al otro extremo, vuelve y les pregunta. Les dice, ¿ustedes creen que yo soy capaz de pasar al otro lado con piedras en la carretilla? Claro, la gente ya había visto lo que estaba pasando y más se emocionaban. Y decían, sí, creemos. Cogió el hombre, la carretilla con piedras y pasó, cruzó. La ovación fue más grande. Cuando el hombre llegó, hizo una pregunta más. Les dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar al otro lado con un hombre montado en la carretilla? Pues claro, la gente, sí, nosotros creemos. Entonces el hombre dice, pregunta, ¿quién de ustedes se va a montar en la carretilla? No hubo ovación. Llegó un silencio total. Mire, y nosotros nos parecemos mucho a estos espectadores. Vivimos llenos de dudas en lo relacionado con nuestra vida espiritual. Mire, la duda va matando la fe. Si nosotros leemos la palabra del Señor y en la palabra nos enseña lo que el Señor va a hacer, creamos que Él lo va a hacer. Pero resulta que esa historia no termina ahí. Nadie respondía, estaba en un silencio sepulcral. Y de un momento a otro de la multitud se levanta un niño. Y ahí el niño sube confiado, se monta a la carretilla. Y el hombre pasa con el niño. Pero ¿sabe quién era este niño? Este niño era hijo del equilibrista. Confiaba en su papá. Sabía que su papá lo protegería. Y que el papá no iba a dejar de que él sufriera daño. Ese equilibrista podemos nosotros representarlo con Dios. Nosotros, como ese niño, que si confiamos en Él, vamos a creer en todo lo que está escrito. Nuestra fe va a crecer. Nos vamos a identificar con lo que está acá en su bendita palabra. Y necesitamos cada día creerle más a Dios que a los hombres. Mire, la palabra nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Romanos 10, 17. Porque la verdadera fe no se fundamenta en la palabra de un hombre, sino en la palabra de Dios. No es creer a los hombres, es creer a Dios. Y muchas veces ocurre lo contrario en nuestra vida. Ya hace algunos, creo que el mes pasado, en uno de los mensajes les hablé acerca de eso, que muchas veces nuestra esperanza está más puesta en los hombres que en Dios. Y los hombres traicionan, pero Dios es fiel. Entonces debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Mire, la Biblia está llena de ejemplos y hemos predicado mucho de estos ejemplos. Todos hemos leído sobre Bartimeo en la palabra del Señor, ¿cierto? Que era un hombre ciego. Y cuando iba a Jesús, este hombre lleno de fe le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que lo querían callar y gritaba más duro, hasta que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y fue propicio a su fe. También vemos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. 12 años padeciendo esa tortura. Pero pensaba, si tan solo tocara el borde, un pedacito de su manto, seré sana. Y su fe
llevó a que ocurriera ese milagro. Mire, un centurión romano fue y buscó a Jesús para que sanara a su criado. Y le dijo, aún di la palabra, que con tu palabra Él sanará. Puros ejemplos de fe. Jairo, un principal de la sinagoga, fue y se postró a los pies de Jesús a rogarle por su hija que estaba agonizando, para que fuera y pusiese sobre ella las manos. La mujer sirofenicia, la mujer griega, fue donde Jesús y se postró para que liberara a su hija que estaba siendo atormentada por demonios. La palabra nos muestra ejemplos de fe para que nosotros creamos que el Señor es real, que es verdad. Porque muchas veces nosotros hablamos lo que no creemos y necesitamos crecer en fe en este 2026. Ser mujeres y hombres de fe. Porque nuestra fe no debe estar puesta en las circunstancias, sino en Dios, nuestro Padre, que nos va a llevar, y ya lo hemos experimentado, a transitar por senderos estrechos para ir puliendo cada día nuestro carácter, y es necesario para irnos volviendo cada día más rectos. Mire, la fe nosotros no debemos de tomarla como un poder instantáneo. Ah, no, ten fe y lo que quieres va a pasar en el momento que quieres y con quien quieres. Eso no lo dice la palabra del Señor. Y eso vemos que muchas personas motivan a otros para eso. La palabra nos enseña que si pedimos conforme a la voluntad de Él, las cosas serán hechas. El mismo Santiago en su carta escribe de que pedimos y no recibimos, porque nosotros pedimos mal. No pensemos que por tener fe, Dios está obligado a cumplir lo que nosotros pedimos. Nosotros nos alineamos es a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos permite a nosotros confiar en Él. Porque de lo contrario todo está muy alejado de esa realidad. Mire, hay por ahí una historia, no sé si será verdadera, pero se ha escuchado mucho, de que cierto día llegó un cristiano y dijo, bueno, que yo soy un hijo de Dios, yo tengo mucha fe y me voy a meter aquí a esta jaula de los leones y no me pueden hacer nada, porque así pasó con Daniel. Y se metió a la jaula de los leones y fue la comida de los leones. Yo no puedo tentar a Dios. Yo tengo que ser muy claro. Pero en este 2026 necesitamos que nuestra fe aumente, crezca. ¿Y qué debemos de hacer? Familia, necesitamos leer más frecuentemente la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Que en los propósitos que tenemos podamos, si leíamos 15 minutos al día, vamos a leer concienzudamente 30, que eso es mínimo. También necesitamos intensificar más siempre la oración.
es necesaria. Y poder orar proclamando la palabra de Dios. Como está escrito. Cada día intensifiquemos, crezcamos, tenemos nuevos propósitos. Que sea fundamental. Quiero crecer más en la fe. Quiero conocer más a Cristo. Quiero tener una relación más estrecha con Él. Esto implica que necesitamos obedecer lo que Dios dice en su palabra. O sea, no es solo leerla. La interiorizamos y la obedecemos. ¿Y esto nos va a llevar a qué? A cultivar una relación íntima con Él. ¿Queremos estar más cerca del Señor? ¿Queremos estar más cerca del Señor este 2026? Entonces aquí tenemos herramientas que nos sirven. También estar muy atentos a lo que el Señor nos dice a través de las prédicas. Venir siempre con el ánimo de qué me va a enseñar el Señor este día. Estar muy atentos. Y por último, compartir nuestra fe. Que es el otro punto que vamos a tocar en esta mañana. Que debemos de nosotros intensificar si lo estamos haciendo. O comprometernos para este 2026 si no lo hacemos. Y es el compromiso de evangelizar. Nosotros somos el fruto del evangelismo. ¿Por qué estamos acá? Porque alguien nos compartió en algún momento de la palabra del Señor. Segunda de Corintios, en capítulo 5, los versículos del 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tremendo encargo, ¿cierto? El que tenemos. Que no podemos hacernos los locos. Que necesitamos llevar a la práctica este ministerio de reconciliación. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque esto fue la iniciativa de Dios. Y es la manera que Él utiliza para que el ser humano se reconcilie con Él a través de Cristo, a través del evangelismo, a través de poder compartir la proclamación de las buenas nuevas, de que fue Él quien tomó la decisión de buscar al hombre, de determinar de qué manera y cómo. Cristo fue el cordero que Él determinó para ese sacrificio. A través de Él mismo fue que se acercó para poder que nosotros nos arrepintiéramos, que nosotros llegásemos. Y por eso estamos acá. Pero como dice, nos dejó la palabra de la reconciliación. Y si nosotros vamos a Mateo 28, ya lo miramos como un mandato: ir y hacer discípulos a todas partes. Porque la obra del Señor no para, no se detiene.
La obra del Señor sigue avanzando hasta que Él regrese nuevamente. Mire, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miremonos nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta si el Evangelio tiene poder o no. ¿Dónde estábamos antes de que se acercaran para reconciliarnos con el Señor? Esa palabra del Evangelio que tiene poder tocó nuestro corazón, nos arrepentimos y hoy con gozo, con alegría podemos decir: somos hijos de Dios. Esto nos tiene que llenar a nosotros de alegría. Y no es solo para nosotros. Hay muchos afuera que se creen hijos de Dios y no son hijos de Dios. Porque como dice la Escritura en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo en el que en él cree le dio potestad ¿de qué? De ser hecho hijo de Dios. Entonces no le neguemos esa posibilidad a las otras personas. Es el ministerio que el Señor nos ha entregado. Es tiempo de realizar la obra que Cristo nos encomendó. Tenemos una gran labor por hacer como iglesia. Hay muchas personas a nuestro alrededor, en nuestra familia, nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, que no son hijos de Dios. Que la obra de Cristo se dio para que ellos también llegasen como nosotros llegamos algún día. Pero esto nos compete, es a nosotros. Mire, porque ¿qué dice la palabra? Que ahora somos embajadores. Y el embajador es una persona autorizada, con autoridad, con poder, que envía un país a otro país. Ahora nosotros somos esos embajadores, mandados por Cristo para llevar el plan de salvación, para mostrarles a otros que hay oportunidad, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que la voluntad de Él, como lo dice la Escritura, es que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. ¿Cuántos embajadores hay esta tarde en este lugar? Bueno, entonces hagámoslo evidente, que podamos proclamar las nuevas de salvación con mucho fervor, con mucho amor, que nos podamos sumar a las campañas que tiene la iglesia proyectada de evangelismo en el sector, que cuando nos convoquen podamos decir: presente, aquí estamos, somos embajadores, somos autorizados, queremos llevar esta verdad a las personas. El ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha entregado. Mire, el mensaje del Evangelio debe incluir el pecado del hombre, la cruz, el arrepentimiento y la fe en Jesús. Mire, cuando vamos a las personas, ¿qué les enseñamos? Que Dios es santo y justo. Y nuestro pecado nos ha separado de Él. Pero que aún estando separados de Él, Jesús murió por nosotros. Y que nos toca a nosotros arrepentirnos y creer. Ser salvos por gracia, mediante la fe.
Lo vemos muy difícil. Así nos compartieron a nosotros, y es la verdad. Dice Hechos 1:8, cuando el Señor ascendía, les dijo que se iba a recibir poder, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? Sí. Y hasta lo último. Por eso yo hacía la comparación ahora, la familia, el barrio, la ciudad, el departamento, Colombia y hacia donde Dios nos lleve. Lo podemos hacer porque hemos recibido poder, porque nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Somos nosotros los encargados de reconciliar ahora a las demás personas con nuestro Señor. Mire, al ser nuevas criaturas, que somos renacidos por el poder del Espíritu Santo, esto debe llevar en nosotros a que nos identifiquemos es con las prioridades del reino, y el Señor se va a encargar de las prioridades nuestras. Mire, vamos a pasar situaciones difíciles, dolorosas y adversas, pero que estas situaciones nos ayuden para que nuestra fe crezca y que nos sirva como un escudo para afrontar nuestro diario vivir. Y debemos de compartir fielmente el mensaje de la cruz, como les decía, entendiendo que el que toca los corazones es el Espíritu Santo.